Y amén. El título que le he puesto al mensaje de esta mañana es estación. ¿Cuántos saben lo que es una estación? ¿Alguien puede decirlo en voz alta? Una estación. Un lugar donde para una estación, un lugar donde coge un tren, donde coge un autobús. ¿Qué más? También están las estaciones, ¿no? De primavera, otoño. El tiempo, ¿no? Ok. Vamos, ese es el título. Vamos ya a la palabra. Y yo quiero que juntos podamos descubrir y entender que la estación donde yo me coloco o en la estación donde yo paralizo determinará la siguiente dirección que yo tomaré. Por eso es muy importante en qué estación estoy, o en qué momento estoy, o en qué etapa estoy. Y hay una historia, y antes de ir a esa historia, estarás de acuerdo conmigo cuando hablamos de estaciones o de estación. Puede tener varias interpretaciones. Unos pueden pensar que es el lugar donde voy a coger un bus, otro el tren, o otros pueden pensar que son las estaciones del tiempo. Está bien, todas son válidas, pero yo quiero que te pueda quedar que la estación que yo estoy hoy va a determinar el rumbo de mi vida. No hay otra. En la estación que yo me paro, si yo me equivoco en un transbordo de tren, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a llegar a un destino equivocado, diferente. Yo puedo tener la buena iniciativa de ir dirección a Madrid, que si yo cuando paro en Sevilla y tengo que hacer un buen transbordo, no lo hago, puede ser que termine por Ciudad Real, o que termine por Barcelona, o que termine por Zaragoza incorrectamente. ¿Estás conmigo? Pues precisamente en ese punto vamos a la palabra. Dice Josué capítulo 10, versículo 7. Entonces Josué y todo su ejército, puede ir a YouVersion, tiene todos los apuntes ahí y todos los textos. YouVersion, 3 rayitas, y ahí puedes encontrar mi mensaje. Dice, incluidos sus mejores guerreros salieron de Gilgal hacia Gabaón. Dice, no les tengan miedo, les dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Aquí hay 2 palabras clave. No les tenga miedo y te he dado la victoria. No que te daré, te he dado. Dice, ni uno de ellos podrá hacerte frente. Dice, Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. Dice, el Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que llevó a Bet-Orón. Dice, y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Azeca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Azeca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Dice, el día que el Señor le dijo a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda ese día el Señor peleó por... ¿Estás conmigo? Yo quiero que en esta tarde podamos ir a este libro, el libro que yo lo llamo el libro de la conquista. El libro de la conquista de la tierra prometida, es cierto. Es el libro que narra y nos define de que no solo nosotros podemos pelear la buena batalla, sino que Dios pelea la batalla con cada uno de nosotros. Nosotros no peleamos una batalla solo, Dios pelea con cada uno de nosotros. Y yo quiero hoy como iglesia que entendamos algo. No es que Dios nos va a dar una victoria, no es correcto, sino que Dios ya nos ha dado la victoria. No peleamos para obtener victoria, peleamos obteniendo anteriormente ya la victoria. Entonces cuando oremos, no ores por victoria porque Él ya te la entregó. Amén. Por eso Él los exhibió públicamente y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ahí ya vino nuestra victoria. Ahora, cuando nos encontramos con estas historias en la Biblia, nos debe de aumentar nuestra capacidad de seguir creyendo y de seguir aumentando nuestra fe de que seguimos a un Dios y no a un Dios en minúscula, sino que seguimos a un Dios hacedor de milagros. La iglesia no puede perder la perspectiva de que la última palabra la tiene nuestro Señor.
Y espero que cada uno de nosotros podamos estar felices de haber puesto nuestros ojos en Jesús como el Dios grande y fuerte para nuestras vidas. No es poca cosa. Cuando terminábamos el tiempo de la alabanza y la adoración, ahí estaba diciendo la hermana, esto no hay precio. Es así. Y así es como tenemos que mirar lo que estamos disfrutando. Ahora bien, después de más de 3000 años, desde que Dios detuvo el sol y la luna, con todos los adelantos que hoy podemos tener, después de tantos siglos, adelantos médicos, adelantos en diferentes esferas de la sociedad, incluso en áreas, no ha habido una oportunidad de nuevo que alguien haya podido hacer una oración y detener esto. Ahora escuche bien, más tarde que temprano, usted y yo vamos a necesitar un milagro por las dificultades o necesidades que podamos tener en la tierra, pero depende de la estación en la cual usted se pare y de las palabras que usted dirija al cielo, obtendrá la respuesta correcta o simplemente no la alcanzará. Quiero animarte a que te puedas preparar para poder ver cosas imposibles hechas posibles. Tenemos que preparar nuestra vida para creer una milla más allá, con un nivel de fe apropiado y con un espíritu diferente, de que quizás sabiendo que en nuestra fuerza no lo conseguiremos, pero en las fuerzas de Él podremos alcanzarla. Porque hemos decidido seguir a un Dios que llama lo imposible posible. Y llama lo que nuestras manos no pueden hacerlo, nuestros recursos no pueden alcanzarlo. De pronto Él trae el milagro y podemos alcanzarlo. Por lo tanto, escuche bien, si tú necesitas un milagro económico, Dios puede darte la salida de ese milagro. Si tú necesitas un milagro de documentación, Dios puede traer esa documentación. Si tú necesitas un milagro en tu matrimonio, Dios puede traer ese milagro a tu matrimonio, a tu familia. No sé, algunos pueden estar en una enfermedad crónica incurable y ya han aceptado, bueno, es lo que me ha tocado vivir mientras esté en este lugar. Y es incorrecto, porque todavía Dios tiene la última palabra para ti. Otros pueden decir, son deudas tan profundas que yo lo que hago es pasar día tras día y que Él venga pronto. Y nos conformamos a esa situación. Y en esta mañana el propósito de este mensaje es: sal de esa estación que es incorrecta y múdate a la correcta, donde va a venir la provisión y donde va a venir el milagro. ¿Estás conmigo? Otros podrán ver que ante tantas circunstancias duras y que parecen insalvables, parece irreal o imposible que llegue la oportunidad del cambio. Y yo quiero animarte a que en el Dios que tú y yo creemos puede llegar el cambio antes de lo que tú y yo pensamos, imaginamos. Y otra situación después de una traición que parece imperdonable, yo quiero decirte de que Dios te va a dar la fuerza para superar todo ese trance. En otras palabras, situaciones en lo natural con la necesidad de ser redimensionada sobrenaturalmente y llevada a otro nivel. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Y quiero inspirarte con esta historia que Él mismo fue quien detuvo el sol y la luna, y durante 3000 años después está aquí cada uno de nosotros morando todavía en Él y confiando en Él. Yo tengo una frase para ti. Y sin duda, este 2025 en el cual estamos peleando como iglesia, como casa, no es que tú estés en la lucha o en el camino o en la batalla, sino que Él va delante de cada uno de nosotros. No es que nosotros vamos a obtener victoria, sino que Él ya nos ha dado la victoria. Él te viene un tiempo donde Él te va a dar la victoria para tu trabajo, para tu familia, para tu matrimonio. Solamente tú tienes que abrazarlo. Nosotros cambiamos, pero Él es el mismo hoy y siempre. Y si Él lo hizo una vez, Él puede volverlo a hacer otra vez. Pero la iglesia no puede bajar los brazos. Cuando digo la iglesia no hablo de un edificio. La iglesia somos usted y yo. Nosotros somos la iglesia. Y tenemos que levantar nuestras expectativas de que Dios puede volver a hacer. ¿Estás conmigo? Nuestro Dios es un experto en hacer lo imposible posible. En llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Estás conmigo? Mateo capítulo 9 dice: cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó de la mano a la niña y ella se puso en pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región.
¡Wow! Y son milagros que leemos y que podemos abrazar. Pero yo traigo esta palabra en esta mañana porque viene un tiempo donde no solo tú vas a leer, sino donde tú vas a experimentar el milagro. Y yo quiero que descubramos principios y verdades en el libro de Josué, el capítulo 10, volviéndonos a él. El contexto de ese texto es donde el pueblo de Israel donde el pueblo de Israel se encontraba ante 5 reinados que habían hecho una alianza con el pueblo de Jabadeón, donde 5 reyes enemigos se unieron, hicieron su alianza y decidieron atacar contra Jabadeón. Israel tuvo que salir a defender y se vio envuelto en esa guerra. ¿Estás conmigo? La situación de Israel, y por otro lado un ejército que en realidad no era un ejército, eran 5 ejércitos los que se estaban enfrentando hacia ellos, era una situación difícil, complicada. Pero sin embargo Dios no habla en plural, no habla de 1, sino habla de 5. Y Josué capítulo 10 nos da la primera instrucción. Dice versículo 10, del capítulo 10, versículo 8, no le tenga miedo, no les tenga miedo. Dice, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado ni uno de ellos podrá hacerte frente. ¿Cómo Dios habla en plural? Está hablando de varios. Y lo primero que Dios le da a Josué es una instrucción. Y el primer punto, lo que quiero compartir en esta mañana, es una instrucción. Lo primero que Dios hace antes de que el sol se detuviera es darle una instrucción. ¿Estás conmigo? Apunta esto, por favor. Un consejo se escucha. Una instrucción se obedece. Por eso es importante saber en la estación que yo estoy. Un consejo se escucha. Hay un margen de maniobra, más una instrucción dada por Dios se obedece. Y la situación no es que muchos cristianos toman una instrucción como un consejo. Y solo escuchan pero no obedecen. Y solo leen pero no obedecen. Y por eso muchas veces la pregunta a tu estancamiento tiene que ver con eso. Tiene que ver que estás escuchando pero no estás obedeciendo. No está diferenciando lo que es una instrucción y lo que es un consejo. ¿Estás conmigo? Santiago capítulo 1 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escucha la palabra pero no la obedece, será como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si mira atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pone en práctica y no la olvida que te escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controla tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te... Por lo tanto, tú y yo tenemos que crecer en fe y no darle lugar al temor. Es la primera instrucción. Tengo que crecer en fe y no le puedo dar lugar al temor. Había razones, el pueblo de Israel tenía razones para tener temor. En el contexto de lo que estaba aconteciendo, no solo era un ejército, sino eran 5 que se habían unido por medio de una alianza para reventar a Gedeón. ¿Estás conmigo? Había razones para no tener fe. Y la situación era, ¿le vas a tener miedo a los 5 reyes? ¿O tendrás fe? Y es la misma pregunta que yo tengo para ti en esta mañana. ¿Le vas a tener miedo a las circunstancias que te rodean? ¿O vas a tener fe en Dios? En la vida enfrentamos enemigos y diferentes etapas, problemas, circunstancias, que en muchas etapas están en nuestra contra. Pero ¿nuestra fe está en Dios o nuestra confianza está en nuestro temor? ¿Nuestro temor está en nuestras adversidades o está la confianza en Dios? Temor te paraliza. La fe tiene el poder de detener el sol. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿Amén o no amén? Por lo tanto, lo primero, hay una instrucción. Despierta, dile al que tiene a tu lado, despierta. Y la instrucción no es un consejo. La instrucción se obedece.
La instrucción se obedece. Y la instrucción que Dios le estaba dando a Josué era que no tuviera miedo. Vamos por el segundo punto, Josué capítulo 10. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. Dice, no les tenga miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. El segundo punto que tengo en esta mañana, a todos les va a gustar ese, la promesa. Pero déjame decirte algo, sin obedecer una instrucción, por más que tú te sepas las promesas de carrerilla, nunca la va a abrazar. Cuando salimos de la estación camino a la instrucción, debemos saber que la promesa la vamos a encontrar en el camino. Pero tenemos que asegurarnos de que estamos saliendo de la estación correcta para el siguiente destino, que es la instrucción. Y de la instrucción vamos a llegar a la siguiente estación, que es la promesa. Yo no puedo llegar a la promesa o las promesas de parte de Dios a mi manera, a mi forma. El resultado de obedecer la instrucción es que ninguno podrá hacerte frente. Por eso los enanos a veces crecen. Porque no estamos viviendo en la instrucción y no estamos obedeciendo lo que Él ha declarado. Y 2025 tiene que ver con un año de victoria también sobre nuestros enemigos, sobre los obstáculos. Y la palabra nos dice, nadie te podrá hacer frente. Pero tú tienes que tomarlo y creerlo. Nadie te podrá hacer frente. La promesa no está en pasado, hermano. La instrucción es en presente. Y no se dará hasta cuando tú la obedezcas. La instrucción nos lleva a obedecerla y nos lleva ante la promesa. Atento aquí. Si no, no voy a prosperar. Si no, no voy a evolucionar. Si no, van a pasar los años. Señor, ¿por qué no estoy prosperando? ¿Por qué no estoy avanzando? Porque no recibiste la instrucción. No obedeciste la instrucción. Pero yo me sé todas las promesas. Pero ¿quién falla? ¿Dios o yo? Y en esta mañana yo vengo a decirte, para alcanzar la promesa, yo tengo que vivir una vida de obediencia. Por lo tanto, la instrucción es importante. Dios no dice, te he dado la victoria sobre tus enemigos. Dios no dice, te voy a dar, te he dado la victoria. No peleamos por la victoria, sino peleamos desde la victoria. Ese ADN tiene que salir del cuerpo de Cristo, que parece que vamos a pelear para obtener la victoria. ¿Qué victoria? La victoria no viene por nuestra fuerza, no por nuestras batallas, ni por nuestra energía. La victoria ya se nos fue dada. La victoria para tu familia, para tu matrimonio, para el ministerio, para el liderazgo, para tu servicio, está. En lo natural peleamos para obtener victoria. En el reino batallamos desde la victoria. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años Jesús nos dio la victoria sobre principados, sobre potestades, sobre enfermedad, sobre pobreza. Dice la Biblia, escuchen bien, Jesús no era pobre. Yo creo que lo he enseñado eso. Jesús en aquel contexto, un herrero, un carpintero, era gente importante en ese contexto. Jesús decidió hacerse pobre. Pero no significa de que Él sea pobre. Y sin embargo el mundo cristiano nos ha mandado como si nosotros tuviéramos que vivir de cualquier manera. La palabra menos mal que la contrarresta dice, Él es el dueño del oro y la plata. No le tengan miedo. Los problemas son reales, sí. ¿Vivo conforme a eso o vivo conforme a mis promesas? Porque hay muchos que viven conforme a la situación que ellos enfrentan en el día a día. Pero no tienen su mirada en lo que un día Dios dijo. Muchos esperan llegar al cielo. A mí me revienta cuando yo escucho, ay, que venga el Señor pronto. Claro, el Señor sabe cuándo tiene que venir. La palabra dice que no hay hombre, ni mujer, ni nadie que sepa el día y sepa la hora. Pero Jesús no dice de que estemos cruzados de manos. Jesús dice que traigan el cielo a la tierra. Y para eso nos mantenemos en este lugar, para reflejar el cielo en la tierra, para que tenga una expresión de amor del cielo en la tierra. Tú y yo somos luz, tú y yo somos sal. Y llegará un día donde nos vayamos con el Señor. Él sabe la hora, Él sabe el momento. Y debemos de trabajar para estar preparados cuando llegue ese momento. Nuestro anhelo, evidentemente ya sabemos de que vamos a pasar una eternidad con Él. Pero nuestro anhelo tiene que ser de que muchos que hoy nos rodean puedan también pasar una eternidad con Él.
La instrucción no se escucha, se obedece. La promesa no es para reservarla, sino para vivir conforme a ella. Por lo tanto, la instrucción tú tienes que obedecerla. Y la instrucción era: no tengas miedo. Dile al que tiene a tu lado: no tengas temor. Y la promesa no es para reservarla, sino para vivir conforme a ella. Hay muchos que dicen: es que el Señor me ha dado una promesa, me ha dado una palabra, pero su vida no refleja lo que el Señor te dijo un día. Yo cuando un niño me dice: yo quiero ser pastor, yo ya lo empiezo a llamar de mira, mi compadre, mi compañero, adelante. No espero un nombramiento para empezar, porque quiero que él entienda la importancia de comenzar a vivir hacia donde Dios le está poniendo eso en el corazón, hacia la promesa. No hay que esperar que venga con una corbata y un traje. No hay que esperar que tenga 40 años. Desde niño, qué bueno. Mi asistente, ¿no? Le dije, ¿no? Mi asistente creo que le dije. Qué bueno. Tercer punto, Josué capítulo 10. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El tercer punto es victoria. Y Dios no solo nos da una promesa, sino que nos da la victoria. Y debemos de actuar de acuerdo a lo que creemos. Debemos de actuar de acuerdo a lo que ora. A veces nuestras oraciones son de avivamiento y nuestro estilo de vida tiene que ver más con el infierno que con el cielo. Santiago capítulo 2 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano, una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengan un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. ¡Guau! A veces queremos avivamiento, pero nos cuesta trabajo de seguir pensando en un auditorio mayor. Nos cuesta trabajo abandonar el 100 para pasar a miles. Nos cuesta el trabajo de ver lo que somos hoy y no conformarnos para proyectarnos en lo que seremos mañana. Entonces pedimos avivamiento, ¿en qué formato? ¿En el tuyo o en el de Dios? Porque en el mío serán 100, en el de Dios serán miles. ¿Estás conmigo? Y yo quiero que mi nación cambie el pensamiento de una iglesia llega a una ciudad donde hay 200.000 habitantes. Y escucha a un pastor, 150 personas. Y no me da tiempo, y no me da tiempo, y no me da la vida. ¿Tú crees que esa gente va a crecer más? Dios no va a poner algo que tú no puedes soportar. Yo llego a un lugar donde hay 200.000 habitantes y digo: Señor, aquí cabe una iglesia de 1.000. Una, al menos. Caberían 20, serían 20.000. Hasta 200.000, todavía habría 180.000. Para mí una iglesia en una capital que estemos hablando de 200, 500, 300, es una iglesia en el coeficiente tan pequeña como la nuestra, donde hay millones de habitantes. Cambiemos nuestra manera de pensar. La distancia entre los que estaban del ejército, los israelitas, a los enemigos eran 32 kilómetros, iban caminando de noche, habían pendiente de subir, no era de cualquier camino, era un camino largo, la noche, pero a pesar de todo, marchó. Dile al que tiene a tu lado: marchó. ¿Y sabe qué? Que una vez que recibo la instrucción y la promesa, yo tengo que determinarme qué voy a hacer. ¿Qué ocurre cuando todo está revuelto? ¿Qué ocurre cuando viene la enfermedad? ¿Qué ocurre cuando viene una situación económica difícil? ¿Qué ocurre? ¿Dejo de creer? ¿Me paralizo? ¿O sigo en marcha? ¿O puede ser que tire la toalla? La realidad es que hoy tú puedes recibir unas promesas, pero mañana la vida podrá venir de otra manera y tu actitud en la estación en la que tú estés determinará el rumbo de los siguientes meses. Hay ejemplos. Josué marchó para salir de Egipto. Josué marchó para cruzar el Mar Rojo. Josué marchó para derribar las murallas de Jericó. Josué marchó para entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe qué? CV, Comunidad Vida. No es tiempo de cruzar los brazos. Dile al que tiene a tu lado: no es tiempo de cruzar los brazos. Es tiempo de marchar. Es tiempo de poner nuestra fe en movimiento. No es tiempo de mirar, es tiempo de poner rumbo a otra estación. Estamos haciendo un transbordo porque nos vamos a otra estación donde hay cosas que Él tiene preparado. Muchos no ven detenerse el sol porque están pidiendo una cosa
pero creen otra y esperan otra. Mis acciones tienen que ir en la misma dirección que mis peticiones. Escuche bien, mis acciones tienen que ir en la misma dirección que mis peticiones. Y 2025 es una ventana profética de lo que Dios un día se nos mostró. Nos mostró, nos dijo y nos prometió. No podemos declarar de que vamos camino a la promesa si no estamos camino hacia ella, marchando hacia ella. Por lo tanto, tienes que decirle a tu hermano, es tiempo de marchar hacia la promesa. Josué capítulo 10, versículo 10 dice, el Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que llevó a Bet Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Aseca y Maceda. El cuarto punto es derrota. La derrota no tiene que ver contigo ni tampoco con tu hermano. Porque cuando tú y yo, ¿cuántos quieren victoria? Para obtener victoria, la llave es estar en marcha, ir marchando. Por lo tanto, mientras ellos iban marchando, ellos iban ganando, iban derrotando. Iban ganando. Ellos iban avanzando y iban derrotando a los enemigos y iban ganando. La promesa se va cumpliendo cuando tú y yo estamos en movimiento. La promesa no se espera en una zona de confort cruzado de brazos. La promesa se recibe cuando tú y yo estamos en movimiento. Cuando tú haces lo que tiene que hacer, Dios hará lo que Él tiene que hacer. Él obrará. Josué capítulo 10, versículo 11. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Aseca. Escuche bien la palabra. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El quinto punto es huir. Y cuando tus enemigos empiezan a huir, es que algo sobrenatural está aconteciendo. Dice que Él mató a más que todo ellos con las espadas. Pero ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde tenían qué? Muchas veces nosotros no reventamos a nuestros enemigos porque no estamos en la estación correcta. Nos mudamos a la estación de yo quiero controlar, naturalmente, quiero defenderme. Escuche bien, no hay defensa más bonita que un silencio. Pregúntale a un buen músico, ¿cuál es la nota más difícil? El silencio. Y cuando nosotros estamos donde tenemos que estar, que llueva granizo es una obra natural, pero que solo cayera con fuerza en aquel lugar donde estaba el ejército amorreo, eso es sobrenatural. Y dice la palabra de que la granizada mató a más que el ejército con las espadas. Escuche bien, Dios pelea por cada uno de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que ir marchando y estar en el lugar correcto. Josué capítulo 10, del 2 al 13. Dice, el día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. CV, Comunidad Vida. Pase de vivir victoria simple a vivir victorias totales. Y 2025 es un año de derrotar a cada uno de nuestros enemigos y de pasar de victorias parciales a victorias totales. El momento en que Josué ve que sus enemigos empiezan a retroceder y a huir, ellos podían verse conformados y haber dicho, bueno, está bien. Sin embargo, persistieron y permanecieron hasta alcanzar lo que Dios había prometido. Hay una aplicación rápido. No ore parcialmente. Ora por victorias totales. Sea cual sea. Si está atravesando enfermedad, ora por una sanidad completa. Si está en una situación de caos matrimonial, ora por una situación completa. Si estás en un momento delicado, no ore parcialmente. No te conformes. Señor, cambia un poquito esta situación. Señor, transforma esta situación. Escuche bien, estos 6 meses que enfrentamos como iglesia serán 6 meses donde Dios va a terminar lo que empezó en el 2025. Y yo quiero estar en la estación correcta. Las victorias de Jesús nunca en la Biblia leemos que fueron victorias parciales, fueron victorias totales. No te acerques a Dios para simplemente alcanzar unos papeles.
No te acerca a Dios simplemente para alcanzar un buen trabajo. Comprométete con el Señor a toda. A 100%. Seamos valientes para pedirlo, pero también entendamos de que Él es poderoso para hacerlo. Y lo imposible en nuestra vida no es otra cosa que una oportunidad para tener un encuentro con la gloria de Dios. Cada vez que haya un imposible es la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, si yo preguntara, ¿cuántos necesitan esa gloria manifestada, esa oportunidad en medio del caos que nos rodea? Depende de ti, depende de mí. Acuérdate, la instrucción no es un consejo, la instrucción hay que obedecerla. Acuérdate de poder ir camino a la promesa. Y la promesa no se espera, la promesa vamos en la dirección correcta. 3, las victorias que el Señor te va a dar en este tiempo son victorias que tú vas a necesitar para esta estación, pero escuche bien, Él va a derrotar a los que hoy te hacen ciertos conflictos, ciertas dificultades a tu alrededor. No tengo ni idea quién puede ser. 5, tú los vas a ver con tus ojos cómo ellos huyen, pero tú no te vas a conformar cuando ellos estén huyendo. Tú vas a declarar victorias totales sobre todas esas situaciones. Y voy a cerrar este mensaje en esta mañana, y si me ponen la conclusión te lo agradezco. Y así es como yo voy a cerrar en esta mañana. Entramos en un semestre donde tenemos que ver milagros y victorias totales. En lo natural y en lo espiritual. No hay mayor milagro que en lo espiritual, ¿eh? No hay mayor milagro que un enfermo recibir a Jesús en su corazón y ya tiene seguro el pase para una eternidad. Porque la enfermedad puede ser una sanidad momentánea o temporal. Habrá un día en la Biblia, todos los que recibieron sanidad, que partieron. ¿De qué vale obtener una sanidad natural si luego pierde tu corazón? Las dos son importantes y por las dos vamos a orar. Viene este tiempo donde tú tienes que creer de que viene un tiempo donde tú vas a recibir el milagro que está esperando. Ahora escuche bien, tú tienes que asegurarte de estar obedeciendo la instrucción. Tú tienes que estar asegurándote de estar en la estación correcta. Tú tienes que estar asegurándote de que tu corazón está siendo transformado a un corazón nuevo. Y tú tienes que asegurarte de que hoy, en este 6 meses que enfrentamos, es un día, es un tiempo para elevarnos a otro nivel. Tú no puedes caminar en la estación donde estás hoy. Siempre que vamos a la dirección o hacia un objetivo, vamos avanzando de estación en estación. Y la vida espiritual requiere de que tú y yo maduremos y sigamos avanzando. ¿Estás conmigo? No puedo estar donde yo empecé. No puedo comenzar a donde yo comencé. Hay mucha gente que todavía por vergüenza no han tomado el desafío de ir a las aguas. Tu primer paso es ir a las aguas públicamente y aceptar que Jesús es el Señor de tu vida. Tienes que ir urgentemente. No por mí, no lo necesitamos una foto contigo. Es por ti, es un paso más, es un proceso más que tenemos que ir pasando. En el reino de Dios no hay un manual conforme a cada persona o cada uno según nuestra manera de pensar. En el reino de Dios ya está todo establecido y solamente debemos dejarnos llevar. ¿Para qué? Para alcanzar lo que Él tiene preparado para nosotros. No podemos alcanzar la promesa sin primeramente haber pasado por un proceso. Lo bonito de esta historia es que cuando hizo la oración, el sol se detuvo y la luna se detuvo. Pero hubo un proceso y la iglesia en el siglo XXI no puede negar el proceso. Y si tú formas parte de esta casa, tienes que exponerte al proceso. Es bonito el proceso, porque cuando tú y yo nos exponemos al proceso es la evidencia de que vamos camino a lo que Dios tiene. Cuando no nos exponemos al proceso, por más que tú chilles, por más que tú levantes, por más que tus labios digan, yo te profetizo de que no vamos a llegar a buen puerto. Lo que nos da la esencia, la llave para seguir avanzando es que vamos paso a paso, de estación en estación, con el objetivo de llegar a lo que Dios ha dicho. Con el objetivo de que igual que el sol y la luna se detuvo, tus problemas, tus situaciones, tus adversidades también puedan cambiar. Porque hay solución en este tiempo. Y tenemos que cambiar el chip en nuestra cabeza. Dios no solo hizo milagros, sino sigue haciendo milagros. Dios no solo es nuestro Dios en lo natural y lo amamos y lo queremos, sino Dios es nuestro Dios, es sobrenatural. Es sobrenatural. Y muchos de ustedes no ven una milla más allá porque no hay la medida de fe que necesitan. Estamos siendo probados.
en nuestra medida de fe. Y si está en este lugar por primera vez o está en el online por primera vez y tú no tienes claro de que Jesús está en tu corazón, no me queda otra que decirte, ábrele tu corazón y dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te pido que tú entres a mi vida, te pido que tú puedas tocarme, tú puedas transformarme. Yo quiero experimentar ese Jesús del que me están hablando. Yo quiero experimentar cómo tú de pronto cambia mi lamento, cambia mi tristeza, cambia mi preocupación de manera sobrenatural. Dígale a él, yo te abro la puerta de mi corazón como el Rey y el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedirte